los huracanes. El huracán reciente, que tuvimos, que no tuvimos nosotros, pero que ocurrió, el huracán Ian, que afectó Cuba, afectó, no sé si parte de Haití, que afectó la Florida, o sea, la península de la Florida en Estados Unidos, que los desastres que causó millonarios. Entonces, bueno, el cambio de clima nos afecta económicamente, pero también un cambio radical en la sociedad en general. El efecto invernadero es un proceso natural y está bien que ocurra. De no existir el efecto invernadero, nuestra temperatura, en vez de ser en aproximadamente, entre, no sé, 15, 20 grados, sería de menos 18 grados centígrados. El calentamiento global es la consecuencia del incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera y se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que se desprenden por las actividades del hombre. Las principales causas del cambio climático... no estaban todavía. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Es la radiación solar calienta la superficie de la Tierra. La atmósfera es transparente a los rayos del sol. Al calentarse la Tierra, emite la radiación terrestre. Los gases de efecto invernadero, que eran estos que vimos antes, el dióxido de carbono, metano, los óxidos de nitrógeno y otros, absorben y reemiten la radiación terrestre y la atmósfera se calienta. Gracias a esto, la temperatura de la Tierra es de 15 y no de menos 18. Entonces, el efecto invernadero es natural y beneficioso. Lo que no es natural es que el calentamiento global, porque el calentamiento global es consecuencia de la actividad del hombre. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, después ustedes la van a leer y la van a estudiar y se la van a aprender, porque eso es importante. Espero que ustedes entiendan cuando yo le digo, esto es importante. Si es importante, lo leen y lo estudian como el abecedario y su nombre y apellido. Porque si es importante, seguramente está incluido en el parcial. Bueno, ¿cuál es la acción del hombre sobre el efecto invernadero? La actividad humana incrementa las emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero. Se incrementa la capacidad de absorber la radiación terrestre. El forzamiento radiactivo es una medida de cómo el balance energético del sistema Tierra-atmósfera es influenciado cuando los factores que afectan el clima son alterados. Se refuerza así el efecto invernadero. La temperatura de la Tierra se eleva y el sistema busca un nuevo equilibrio energético. Se produce entonces un cambio en el clima terrestre. La Tierra es un sistema... Profe. ¿Cómo? Profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, otra vez le vuelvo a preguntar. Esto va a tomar en el parcial. ¿Lo va a tomar? ¿O no? Calentamiento global, efecto invernadero, sí. Esto así, puntual, no. Bueno, esto sí no está en EBEA, ¿no? No, esto no está. Ah, bueno. No, porque esta es la clase de hoy. Lo que yo les subí es lo que les debía y que agregué, que me di cuenta que no lo había puesto porque estaba en el programa. Esto es clase de hoy y no, después se lo subo. Bueno, está. Porque así el viernes, el sábado, si tienen alguna duda, ahí me preguntan. Perfecto. Sí que sepan que el efecto invernadero es un proceso natural, que es beneficioso, que el calentamiento global es producto de la actividad del hombre, del aumento de los gases de efecto invernadero. Eso sí, es muy importante, ¿sí? Este dibujito de acá, esto no. Esto es para que ustedes vean cómo ocurre y que, bueno, ven que acá está el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, que son los compuestos que habíamos visto recién, que era de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, tiene un sentido haber visto todo eso. Claro, porque como usted dice, es muy importante, y eso lo voy a tomar en el parcial, por eso me quedé colgada, digo, uy, ¿dónde está? Claro. En la clase de hoy esto. Perfecto. Claro, sí, después igual se los voy a subir. Bueno.
La Tierra es un conjunto de elementos en interacción. Por lo tanto, cuando alguno de sus elementos es modificado, todos los demás se ven afectados y por lo tanto todo el conjunto cambia. De esta forma se mantiene en el tiempo y se asegura su permanencia. No permanece siempre igual, sino que está cambiando debido a perturbaciones al azar y se encuentra en lo que llamamos un equilibrio dinámico, en el que está en transformación continua, pero manteniendo un tipo de organización que les permite cumplir su función. Ante cambios muy bruscos, el sistema se destruye o por mecanismos autoorganizativos, el sistema se renueva y alcanza un nuevo estado estable diferente del anterior. Estas son las evidencias del cambio climático. Si miran, acá hay una línea en el 300. Hasta 1950, las emisiones estaban por debajo de 300 partes por millón de dióxido de carbono. Se toma 1950 como el año cero, porque miren cómo son las emisiones acá. Crecen de forma exponencial, o sea, empiezan ahí, crecen y bueno, y el crecimiento sigue estando. O sea, esto es informativo para que sepan. Acá lo mismo, las emisiones antropogénicas, o sea, las que emitimos nosotros de gases de efecto invernadero, han aumentado desde la era preindustrial, producto en gran medida como resultado del crecimiento económico y demográfico. O sea, que van de la mano. ¿Por qué aumenta el crecimiento económico? O sea, dice resultado del crecimiento económico. Y porque más habitantes seamos, más necesitamos producir. En parte es porque, bueno, necesitamos cumplir con ciertas necesidades básicas, pero también sabemos que los seres humanos somos muy consumistas y que nada nos conforma y que siempre necesitamos comprar cosas nuevas, cuando la economía lo permite, ¿no? Pero aún así hay gente que aunque su economía no se lo permite, gasta, y después no puede pagar la tarjeta de crédito, y hay gente que, aunque su economía se lo permite, toma conciencia y no compra si no necesita. Entonces, bueno, ahí, cuando lleguemos al equilibrio, vamos a haber beneficiado nuestro planeta. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? Bueno, en las consecuencias tenemos cambios en la temperatura global, cambios en la criósfera. La criósfera es la parte congelada, o sea, las partes formadas por hielos. Cambios en las precipitaciones, o llueve mucho, o llueve poco y produce sequías. Ha habido cambios en los océanos, o sea, aumento del nivel del mar, eventos extremos, o mucho calor, mucho frío, sequía, inundación, huracanes, el aumento de las olas de calor y frío. Piensen que mientras que por ahí, bueno, nosotros ahora estamos en primavera, pero un día tenemos calor, otro día, no sé, nos levantamos y a la mañana hace calor y a la noche tenemos que tener ¿cómo se llama? Un abrigo porque nos congelamos. El retroceso de los glaciares, el aumento de las migraciones forzadas, que era esto que les decía hace un rato, ¿no? Que son las que causan las catástrofes naturales o que nos vemos obligados a dejar nuestro lugar porque no tenemos trabajo o porque por una inundación, por un huracán o por lo que sea, pero que sí afecta. Los datos de temperatura de la superficie terrestre y oceánica, combinados y promediados, globalmente muestran un calentamiento de 0,85 grados centígrados al año 2019, o sea que esto es relativamente cercano. Las consecuencias del cambio climático, hay más acá, esperen, que venía, que ahora vuelvo. Acá, estos son posibles escenarios futuros. Se hizo un estudio, ¿no?
Entonces dice que el 8.5 es que las emisiones continúen aumentando durante todo el siglo XXI, que no se haga nada y continúen aumentando. Este 2.6 es que hagamos emisiones muy estrictas, o sea que digamos tipo emisión cero, que vamos a emitir lo mínimo indispensable. Estas dos son intermedias, 4,5, que las emisiones alcanzan su punto máximo en el 2040 y luego disminuyen. Y esta del 6.0 es que alcanzan el punto máximo alrededor de 2080 y luego disminuyen. Entonces, miren lo que pasa acá. ¿Cómo cambiaría la temperatura media en la superficie? ¿se acuerdan? El 2.6 era que se restringen las emisiones a prácticamente nada. Entonces, la temperatura aumentaría alrededor de un 0,5, por ahí en algún lugar, por ahí llegaría al 1, casi 1. Pero miren, si no restringimos y seguimos consumiendo y emitiendo, y que era el máximo, miren lo que aumentaría la temperatura. Acá, 5, 7, 9, o sea, algo irrisorio, porque si ahora, imagínense, un verano europeo, 40, 42 grados, que aumente 8, 10 grados, 50 grados, no sé qué va a pasar de la flora, de la fauna, del mar y de los seres humanos. Lo mismo con las precipitaciones. Si limitamos las emisiones en el 2.6, que siempre es van a aumentar, pero poco, y si no hacemos nada y las emisiones siguen aumentando exponencial al 2100, y miren cómo algunos lugares, por ejemplo acá, todo esto así por acá, y pues, o mismo acá los polos arriba, se inundaría todo. Así que es importante. Bueno, acá, consecuencias del cambio climático, pero representado en gráfico. Si disminuyen las precipitaciones y hay menos agua disponible en lagos, ríos y embalses, disminuye la carga de los acuíferos. Se derriten los glaciares de las montañas y el agua escapa hacia los océanos o se infiltra debido a los cambios del uso del suelo. Por otro lado, la extracción del agua va a favorecer la intrusión salina, es decir, que tengamos cursos de agua más salados. Y recuerdan que era lo que pasaba, que la potabilización, hacer el agua potable en aguas saladas es un proceso más dificultoso y además es más costoso. Acá, ¿qué pasa en el océano? Al elevarse el nivel del mar, se pierde la infraestructura construida de la roca, de la costa, perdón, en las costas. Además, va a incidir en la supervivencia de la flora y de la fauna, porque se acidifica el agua y al acidificarse, además disminuye la concentración de oxígeno. Y acá, si aumenta el agua del mar, al calentarse el agua del mar, ¿se acuerdan que se evaporaba y se producía la condensación luego para que haya precipitaciones? Bueno, o sea, va a alterar prácticamente todo el ciclo hidrológico. ¿Qué va a pasar en la criósfera? Recuerden la criósfera, que era la parte de del agua de hielo, de la superficie de hielo. En los últimos decenios, el calentamiento global ha provocado una gran reducción de la extensión de la criósfera, pérdida de masa de los mantos de hielo y glaciares, reducciones en la extensión y el espesor del hielo marino, del Ártico, aumento de la temperatura del permafrost, 3 grados desde la década de los 80 en el Ártico, o sea, que también tiene que ver con esos casquetes polares. Oye, perdón, acá. El intercambio de agua entre los océanos y otros reservorios están cambiando la masa oceánica y por ende contribuye a los cambios en el nivel del mar. El cambio en el nivel del mar no es geográficamente uniforme porque los procesos tales como los cambios de circulación oceánica no son uniformes a nivel mundial, pero sí vieron que esto tiene que ver con las corrientes oceánicas. ¿Se acuerdan que hace un tiempo tuvimos la corriente del Niño, después vino la Niña, después, bueno, y eso precisamente lo que va provocando son alteraciones internas que nosotros no logramos ver,
pero que son los que después producen las inundaciones, que producen todos los cambios de temperatura, que tienen que ver con los huracanes. Entonces, bueno, no es que, si bien tienen que ver con procesos naturales, pero que básicamente se ven alterados por las actividades del hombre. Bueno, acá más de lo mismo. Los eventos extremos que quedarían, por ejemplo, expuestos a inundaciones, y miren a quién estamos acá. Acá estamos nosotros, acá algunas partes de África, todo lo que tiene que ver con Japón, China, bueno. O expuestos a sequías. Esto sí es importante. Los eventos extremos, se hizo un estudio en Buenos Aires, estudiando del 2010 al 2018, se vio que se triplicó la frecuencia de las olas de calor y que además se duplicó la duración en días. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 3 veces más olas de calor. Ven, el periodo este va de 2010 al 2018. Miren cómo aumentó. O sea que se triplicó la ola de calor y además dura más días. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires. También, ¿qué tiene que ver? Tenemos más infraestructura gris, que es toda la parte de edilicia. Vieron que las construcciones 2x3, o sea, donde antes había una casa, hoy tenés un edificio y no solamente de, no sé, de 5 o 10 pisos, sino de 18, 20, todo lo que es la zona de la costanera, la reserva ecológica, que antes uno podía pasar el día, no sé, ahí tomando un mate o abajo un árbol, andar en bicicleta. Se ganó tierra al río y hoy todo esto son edificios. Yo hacía mucho tiempo que no iba por ahí, en las vacaciones de invierno fui, pero porque pasamos, porque íbamos para La Plata, y al subir a la autopista, o sea, me quise morir de la cantidad de edificios que hay. Bueno, todo eso es infraestructura gris. Acá los maestros mayor de obra no me van a dejar mentir, y bueno, más gris tenemos, o sea, más cemento tenemos, más calor también vamos a tener. ¿Cuáles serían los futuros cambios climáticos? ¿O qué producen esos futuros cambios climáticos? Amenazas, riesgos e impactos. La emisión continua de gases de efecto invernadero causará un mayor calentamiento y cambios duraderos en todos los componentes del sistema climático, lo que hará que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas. Para contener el cambio climático sería necesario reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual, junto con la adaptación, puede limitar los riesgos del cambio climático. Amenazas son fenómenos naturales o provocados que tienen el potencial de ocasionar daños a las personas o a los bienes. En este caso, los cambios en los patrones de lluvia, los cambios en la temperatura, las heladas, el retroceso de los glaciares. ¿Cuáles serían esos impactos o riesgos? Efectos del cambio climático sobre los sistemas naturales y humanos, que provocan erosión del suelo, la menor disponibilidad hídrica, el menor rendimiento de los cultivos y la pérdida de biodiversidad. A la hora de luchar contra el cambio climático para prevenir los impactos que causa en los diferentes sistemas del planeta, se aplican 2 tipos de medidas: medidas de mitigación y medidas de adaptación. Las medidas de mitigación son las acciones que están encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las medidas de adaptación se basan en reducir la vulnerabilidad ante los efectos derivados del cambio climático. Entonces, la mitigación se ocupa de las causas del cambio climático y la adaptación aborda sus impactos. Y acá tenemos algunos ejemplos. Para reducir los para la reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, una medida sería
la reforestación para capturar el dióxido de carbono, hacer cultivos variados. ¿Para qué? Para poder hacer fotosíntesis, poder capturar ese dióxido de carbono, emitir oxígeno. El uso de energías renovables, por ejemplo, ayudaría en la protección de infraestructura y el transporte sostenible, dar respuestas a emergencias, ¿sí? Impacto son los cambios en el medio ambiente físico o en la biota, resultantes del cambio climático. Los mismos tienen efectos nocivos en la composición, capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos o en la salud y en el bienestar humano. El impacto es algo que ya ocurrió, es cosa del pasado. Los riesgos son de futuro, es la posibilidad de que ocurran consecuencias adversas para la vida, los medios de subsistencia, la salud, los ecosistemas y las especies, los bienes económicos, sociales y culturales, los servicios ambientales y la infraestructura. La naturaleza y la gravedad de los impactos debidos a fenómenos climáticos extremos no dependen solo de los propios fenómenos, sino también de la exposición y la vulnerabilidad. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Acá, el IPCC. ¿Se acuerdan que les dije que IPCC es Panel Intergubernamental de Cambio Climático? Es IP por las siglas en inglés. Esto sería Intergubernamental, no sé cómo se pronuncia, Panel de Climate Change. En agosto de 2021 dijo que el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. Los científicos están observando cambios en el clima de la Tierra, en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años. Y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático. Calentamiento acelerado son las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1,5 grados en las próximas décadas, y se concluye que a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1 grado centígrado o incluso a 2 será un objetivo inalcanzable. Todas las regiones se enfrentan a cambios crecientes. Con un calentamiento global de 1,5 grados, se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías, mientras que con un calentamiento global de 2, los episodios de calor extremo alcanzarán con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud. No es cuestión únicamente de la temperatura, también habrá cambios en la humedad, la sequedad, los vientos, la nieve, el hielo, las zonas costeras y los océanos. La influencia humana en el clima pasado y futuro. Bueno, y para esto se firmaron acuerdos internacionales que tienen que ver, básicamente, el inicio se da en 1972 con la Conferencia de Estocolmo, que se celebra precisamente en Estocolmo, y es lo que da inicio al celebrar el Día del Ambiente el 5 de junio, porque esta conferencia se hizo el 5 de junio. A partir de ahí, por eso va así como una espiral, tenemos Protocolo de Kioto, Cumbre de Río, Cumbre Mundial sobre el Desarrollo de Johannesburgo, el Convenio de ONU sobre Cambio Climático, la UDATASI, que fue en 2015, el Acuerdo de París, las Metas de Desarrollo Sostenible.
Bueno, y así sucesivo, que todos los años ahora se está haciendo con mayor frecuencia la de cambio climático. Vieron que la del año pasado fue la que habló Greta Garbo, que dijo que... no, perdón, Greta Garbo es la actriz, la otra, ¿cómo se llama? Greta... Bueno, no me acuerdo cómo es el apellido, pero es una chica jovencita que es la que está haciendo todas las manifestaciones para que se cambien los cambios de hábitos de la población en general y de de las industrias ya más generales, que quiere que los países se pongan firmes con todo el tema de las emisiones. Bueno, Greta Thunberg. Esa, ahí está, sí, esa, no me salía. Ya está, ahora digo cualquier cosa. Greta Garbo, cualquier cosa, dije. Encima me fui a una actriz de, no sé, ni siquiera creo que la conocí, no sé si la conocí, pero bueno. En fin, que acá lo más importante de todo esto es el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto lo que dice es que compromete a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Argentina ratificó este acuerdo. O sea, los acuerdos se firman entre los países pero después los países tienen que ratificar si van a participar o no. En el protocolo de Kioto, nuestro país sí ratificó y entró, ratificó creo que era en el 2001 y entró en vigor en 2005. Pero bueno, igual las fechas vieron que no son importantes. Así que sepan que participamos del protocolo de Kioto. Y lo importante del Acuerdo de París, que ese sí es en 2015, que Argentina también ratifica, y el Acuerdo de París establece el objetivo de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados, para reducir los riesgos e impactos del cambio climático. Era como esas predicciones que se habían hecho, vieron la de la que estaba al extremo, que si se cambiaban, si se restringían las emisiones casi al mínimo, nos manteníamos en el 2.6, si no hacemos nada, que siguen creciendo las emisiones, pasamos al 8 punto y pico, y ahí sí nos vamos a ver en serios problemas. Acá lo que se hizo, nosotros adherimos al ¿cómo se llama al Acuerdo de París, y nos propusimos con un préstamo que nos otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, era que nos comprometíamos a no exceder en las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030. No sé si lo vamos a poder cumplir, pero bueno, por lo menos la intención la tuvimos. Entonces acá el protocolo de Kioto es un acuerdo internacional asociado a la Convención de Cambio Climático. Su característica más importante es que los 37 países industrializados y la Comunidad Europea han puesto objetivos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En promedio se han propuesto reducir un 5% los niveles de emisiones de 1990 durante los 5 años desde el 2008 al 2012. Permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permita que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. ¿Cuál es la finalidad? Lograr que las necesidades ambientales de las generaciones presentes no imposibiliten o limiten las necesidades ambientales de las generaciones futuras. Eso es a lo que nosotros tenemos que aspirar, ¿no? A pensar en las necesidades de las generaciones futuras. El Acuerdo de París, que se firmó en 2015, alcanza un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El objetivo central es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, bueno, esto que yo les decía recién. Entonces, bueno, acá, sí, acuérdenselo, este dibujito es importante, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo?
qué se propone como mitigación, adaptación. Así que cuando lo vean, recuérdenlo. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todo este tema? Es que el cambio climático es una realidad que en su mayoría fue provocada por los países desarrollados debido a una relación entre el crecimiento económico y la destrucción del medio ambiente, que los efectos del mismo serán más agudos sobre los países en desarrollo, tanto por su localización en las zonas tropicales. Espérenme un segundito. No, tenía inglés. No. Perdón. Como por su menor capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, teniendo en cuenta que el IPCC estima que el costo de los efectos de cambio climático en países en desarrollo será un costo 3 veces mayor al costo ocasionado en países industrializados. Esto mismo del huracán. Este huracán que arrasó con parte de Cuba y con parte de la Florida, no se van a reponer de ese impacto de la misma manera. ¿Por qué? Porque Cuba no tiene los medios necesarios, mientras que Estados Unidos lo va a poder hacer, tiene más recursos para hacer frente a ese impacto. Entonces, los países en desarrollo, en vía de desarrollo, o alguna vez pensando en desarrollarse, el costo es 3 veces mayor al ocasionado en los países industrializados. Y acá, bueno, sabemos que no tenemos otro planeta, por lo tanto los cambios los tenemos que hacer ahora. Los últimos estudios apuntan hacia una alza en la temperatura de 1.4 a 5.8, acompañado de un crecimiento de 80 centímetros en el nivel del mar, que es un montón, producido por el derretimiento de las capas polares. Los cambios de temperatura facilitarán la migración de enfermedades como el cólera y el dengue y afectarán la capacidad de producción alimenticia mundial. El calentamiento global está agudizando condiciones climáticas extremas alrededor del mundo, provocando un aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales como el Niño, la Niña, que eran estas corrientes que yo les decía, sequías, inundaciones, tormentas, huracanes. Y ahora sí, colorín colorado, este cuentito se ha terminado. Qué bueno, espero que todavía estén ahí, me hayan escuchado. Acá estamos. Sí. Bien, ese es mi público. Bueno, esperen que los anoto. Claudia. ¡Ay, además tenés que hablar, Yamila! ¿Cómo? Qué al horno que estamos, digo.